Aquí nosotros vamos a responder, hay dos preguntas, dice que son sentimientos, que son emociones, y luego vamos a enumerar una lista de emociones o sentimientos que hayamos experimentado nosotros durante esta etapa que estamos viviendo durante la pandemia. Tenemos ahí un cuadro dividido en dos. La primera parte de la izquierda, emociones o sentimientos. Ahí ustedes van a colocar qué emociones o sentimientos han experimentado durante este periodo, ¿no? Y esas emociones que han experimentado, supongamos fuera eh, miedo. ¿En qué situación has sentido este tipo de sentimiento o este tipo de emoción? ¿No? Y vas a colocarlo eso en la parte derecha. En la parte izquierda la emoción o sentimiento y en la parte derecha en qué situación se ha dado, ¿no? Es decir, qué situación los motivó a que ustedes sientan ese tipo de emoción o sentimiento. Bien, para poder comprender mejor, en la siguiente hoja vamos a hacer una pequeña explicación a los conceptos. A ver, comenzamos. Bien, aquí vamos a comprender nosotros con este dibujo una serie de expresiones en el rostro de una persona y esto nos va a ayudar a poder comprender qué son las emociones, ¿no? Emoción, por ejemplo, nos dice, de acuerdo a lo escrito ahí, dice, se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo cuando responde a ciertos estímulos externos que le permite adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Quiere decir en este caso que son las situaciones que experimentamos, ¿no? Es decir, cómo nosotros reaccionamos ante diversos estímulos que están en nuestro exterior o internamente. Por ejemplo, cuando hablamos de externo, es cuando vemos algo que nos agrada, por ejemplo, ¿no? O internamente cuando recordamos algo nosotros, también tenemos cierto tipo de expresión. Generalmente las emociones, de manera básica, son la sorpresa, por ejemplo, ¿no? Una emoción de sorpresa. Ustedes pueden ahí identificar en el dibujo, ¿no? En una expresión de sorpresa, de asco, de tristeza, de ira, de miedo, de felicidad, ¿no? Pero sin embargo, también existen otras emociones que van a derivar de estas, ¿no? Aquí nosotros vemos varias expresiones en el dibujo. Bien, es el concepto y aquí nosotros podemos también mencionar que la emoción es un estado afectivo, donde a partir de un estímulo se genera una reacción corporal. A partir de un estímulo viene a ser cualquier, cualquier cosa que está externo o internamente que te va a motivar a ti a responder con un gesto, con una expresión, ¿no? Ese gesto, esa expresión es lo que tú vas a experimentar y lo vas a transmitir mediante una gestuación que tú vas a realizar. Bien, entonces ya tenemos la emoción. Ahora pasamos a saber qué viene a ser los sentimientos. A ver, comenzamos. Bien, aquí tenemos sentimientos. En sí, sentimientos y emoción parecen o son algo muy parecidos, muy similares, ¿no? Y por ejemplo, aquí en este concepto dice, se define sentimiento como el estado afectivo del ánimo que es provocado por una emoción, ¿no? El estado afectivo de ánimo provocado por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación. Asimismo, sentimientos también se refiere al hecho de sentir y sentirse, cómo te sientes, ¿no? Cómo estás. En este caso nosotros tenemos dos dibujos, uno un sentimiento de amor al niño, a su hijo, estas dos personas, sus padres, sentimiento de amor a su hijo, o también tenemos un sentimiento de culpa cuando sabemos que hemos hecho algo malo y nos sentimos muy mal por haber actuado de una manera incorrecta, tenemos un sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, en este caso, el sentimiento es el estado afectivo, como decía el concepto, ¿no? Afectivo del ánimo que es provocado justamente por la emoción que anteriormente hemos podido definir. Bien, estos dos conceptos nos va a ayudar a nosotros claramente a poder realizar
la solución de las preguntas que en la actividad anterior se ha mencionado. Y seguidamente el recuadro justamente viene a ser las diferentes emociones que tú has podido sentir durante esta pandemia. Por ejemplo, hay un sentimiento de tristeza al ver, por ejemplo, una noticia de la muerte de algunas personas por esta pandemia, de ira, por ejemplo, al no poder hacer tus cosas como lo quieres, como anteriormente lo hacías, o por ejemplo de felicidad al enterarnos que ya las vacunas contra el coronavirus está avanzando. Entonces hay una serie de emociones que tú vas a sentir durante todo este periodo de la pandemia. Entonces lo que vas a hacer en el recuadro es, lógicamente, colocar ese tipo de emociones que tú has experimentado y en qué situaciones se ha dado. Bien, vamos a entonces pasar a la siguiente actividad. Bien, en esta actividad número 2 dice identificamos mecanismos para el manejo de nuestras emociones. Aquí tú vas a pensar en alguna situación de conflictos que hayas vivido durante esta cuarentena y analiza cómo se va a manejar las emociones y cómo se pudo evitar esta situación, ¿no? Primero vamos a describir la situación vivida, luego identificamos qué emociones y sentimientos se pusieron en juego. Luego, cómo fue tu actuación frente a la situación vivida y en la reflexión, ¿no? ¿Por qué reaccioné así, de esa manera? Y si realmente era necesario ese tipo de reacción. En la cuarta, reflexiona ante esta situación y determina qué cambios introducirías si volvieras a vivir una situación similar. Y luego con un dibujo vas a hacer una representación de lo que ha pasado. Bien, vamos a explicar esto como ejemplo en la siguiente figura. Bien, aquí tenemos un dibujo que para que puedas llenar la actividad número 2, aquí tenemos un ejemplo de una situación que ha sucedido y nos puede ayudar claramente en el trabajo. Por ejemplo, en tu trabajo que te decía, describe la situación vivida. Aquí, ¿cuál sería la situación vivida? En este caso, por ejemplo, un policía que está recriminando a una mujer embarazada y esta mujer embarazada se siente ofendida por algunas palabras que le ha hecho el policía, ¿no? Bien, entonces esa sería la situación vivida, ¿no? Es decir, hay una pelea entre un policía y una mujer embarazada. Ahora, identifica qué emociones y sentimientos se pusieron en juego. Ahí, por ejemplo, la ira, la cólera, de repente el temor del policía de dañar a una persona embarazada, la cólera de la persona embarazada que comenzó a gritar al policía, en fin, una serie de emociones que va a darse en esta situación. Luego, ¿cómo fue tu actuación frente a la situación vivida? Por ejemplo, ¿cómo fue la actuación de la mujer? ¿No? ¿Cómo reaccionó esta mujer? En este caso, pues, fue agredir en palabras al policía por la cólera que tenía, ¿no? Y si reflexionamos, dice, ¿por qué reaccioné de esta manera? ¿Por qué reaccionó esta mujer de esta manera? Porque de repente le pareció que algunas palabras del policía no fueron las adecuadas y esta reaccionó con cólera, recriminándole al policía porque lo había tratado así, ¿no? Realmente, realmente meditaba esta reacción, es decir, si era necesario que la mujer reaccionara así, en este caso, pues, mejor hubiera sido si la mujer hubiera conversado, hubiera hablado, o era necesario que la mujer reaccione insultando al policía, ¿no? O también de lo contrario, si el policía, si habló o ofendió a la mujer, ¿era necesario ofender a la mujer o en palabras podía haber tenido mejores resultados? ¿No? Esa es la siguiente pregunta. Y en la otra pregunta donde dice, reflexiona en torno a tu actuación y determina qué cambios introducirías. ¿Qué cambios, si tú fueras aquella mujer, qué cambios tú, si tuvieras que nuevamente pasar por esa situación, qué cambios hubieras tú decidido realizar?
porque lógicamente esta mujer ya se ganó una sanción porque el policía lo habría trasladado a la comisaría debido a que la mujer empezó a agredir al policía. Entonces, en este caso, pues si tú fueras la mujer, ¿cómo habrías reaccionado si nuevamente pasaría esto? En este caso, para evitar yo tener ciertos problemas, entonces yo lo que haría, ¿qué era? De repente por ahí conversar con el policía sin tener que agredirlo, sin tener que insultarlo, para que éste pueda de repente pedir perdón si es que hubiera pasado una ofensa de policía ante la mujer. O si tú fueras el policía, ¿cómo hubieras actuado, por ejemplo? De repente, en lugar de utilizar palabras ofensivas, hubieras quizás utilizado palabras más adecuadas y de manera calmada hubieras hecho entender a la mujer, por ejemplo, que debe ponerse la mascarilla como debe de ser, ¿no? Durante la pandemia, porque va a contagiar a los demás o se puede contagiar ella misma. Bien, esa es la situación que nosotros tenemos como ejemplo y tú en la actividad que hemos mencionado, la número 2, tú vas a ver una situación, la que tú hayas pasado o de repente que tú hayas podido observar que ha pasado en otras personas cercanas a ti. Muy bien, vamos a comenzar a trabajar entonces.